Damas y caballeros, bienvenidos a nuestra clase de electricidad y magnetismo. Mi nombre es Marco Pinedo, docente a cargo. Hoy todavía no tenemos el curso activado. Ustedes saben que al inicio de semestre eso siempre se retrasa un poco por cuestiones de matrícula, etcétera. Pero vamos adelantando el material. Les anticipo por lo pronto que las actividades evaluativas comprende un foro de presentación que tiene un puntaje bajito, 10 punticos creo, pero suman. El foro de presentación no va a estar todo el curso, ¿verdad? Estará las primeras 2, 3 semanas desde que me activen el curso. Y que no les pase como a muchos, que entonces al final, cuando les está quedando bajita o la están perdiendo, entonces cuando quieren que desactive el foro de presentación, cuando ya nadie lo va a ver. No tiene sentido que usted se presente en la semana 8, ¿cierto? Profe, apagó el micrófono. Sí, era que estaba haciendo un llamado de atención por acá aparte. Tendremos un foro de discusión con 20 punticos en el cual ustedes deben realizar mínimo 2 intervenciones. Mínimo. El piso. Una intervención que es su opinión personal, su opinión. Y la segunda que es la de debate. La de entrar a respaldar o contradecir a algún compañero con respeto y argumento. ¿Sí? No se trata de decir que Ángel me diga, estoy de acuerdo con Loraini, me parece importante su aporte. Y ya. Pero ¿por qué está de acuerdo? Porque es importante su aporte. ¿Sí? Entonces tenemos que argumentar. ¿Verdad? Si Andrea dice, Albeiro, no estoy de acuerdo contigo, y listo, cerró. Pero ¿en qué no está de acuerdo? ¿Cierto? Entonces es con argumentos, ¿verdad? Estos son 2 foros. Hay otro foro que se habilitará que no es de nota, no tiene puntaje, que es el foro para el manejo de inquietudes y sugerencias. ¿Sí? Tendremos 3 trabajos que van a ir escalonados. 3 trabajos y tendremos 2 exámenes. Ya ellos van a estar bien repartidos en el curso. ¿Pregunta hasta ese momento? No, profe, ninguna. Bueno, permítame un momentico. Ya compartiremos, vamos a hacerle una miradita también a lo que es el microdiseño. Vamos a compartir pantalla. Y me confirman si en su pantalla ya aparece el microdiseño. Sí, profe, ya parece. Se ve. Pasarlo a modo presentación. Esta es una visión rapidita de microdiseño que ustedes lo encontrarán cuando ya tengamos el curso para quien quiera verlo con más detalle, ¿no? Pues acá se trata de identificar principios y leyes básicas de las ciencias físicas que faciliten la explicación de los fenómenos físicos que se pueden presentar en nuestro puesto de trabajo y que generen accidente, enfermedad laboral o riesgo de integridad de las personas en su entorno de trabajo, ¿no? Esta es la idea de acá. ¿Cierto? Vamos para algunos cositos, pasamos rápido. La temática es la siguiente. Una primera unidad
que son los principios de la electricidad aplicados a identificación de riesgos laborales. Entonces, pero tenemos que tener un componente teórico. Entonces, vamos a hablar de las propiedades de las cargas eléctricas, aislantes y conductores, la ley de Coulomb, que es campo eléctrico. Luego, en un segundo capítulo, corriente y resistencia. Entonces hablaremos de la corriente eléctrica, de la resistencia, de la ley de Ohm, de energía eléctrica, de potencia eléctrica. En un capítulo 3, circuitos de corriente directa, hablaremos de lo que es la FEM, fuerza electromotriz, circuitos en serie y en paralelo, instrumentos eléctricos, alambrado doméstico, riesgos de la electricidad, seguridad eléctrica. Y la segunda unidad tiene que ver con el magnetismo. Entonces hablaremos sobre el campo magnético, su definición, sus propiedades, qué es la fuerza magnética, cuál es el efecto Hall. También la fuente de campo magnético, la ley de Josavar, la fuerza magnética entre conductores, lo que es flujo magnético, el magnetismo en la materia, magnetismo de cableado de alta tensión, campo magnético terrestre. Ese es a grosso modo nuestro microdiseño curricular. No significa que todas esas temáticas necesariamente se desarrolle conmigo. O sea, parte de esta temática estarán en los trabajos. Ya, estarán en los trabajos. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Hasta ahora todo claro, profe. Todo claro. Entonces iniciemos. Ya tienen la segunda diapositiva en pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bien. Sí, señor. Sí, ya le escuché. Estoy esperando que me pase a modo presentación. Yo voy a intentar aquí a ver si me sale un video que había agregado en la diapositiva y ustedes me confirmarán más luego si le sale o no le sale. Hasta ahora no me está cargando. Ya está cargando. ¿Me confirman si está corriendo un video? Sí, profe, pero no se escucha No, nada. profesor, no sale. ¿Qué dijiste? Yo le hablo sí, le dice que yo sí veo cuando corre el video, pero no se escucha. Es que apenas lo acabo de activar. En este momento está pausado. Ahí deben escuchar. No se escucha, nada más se ve. Nadie lo escucha. ¿Y alguien más lo escucha? No, señor. Señor. No se escucha y yo lo veo en una pantalla pequeña, al lado superior derecho. No. La grande no está ampliada acá. ¿Están hablando conmigo? Sí, profesor. Es que se va. No te escucho bien. Se ve solamente un cuadro pequeño. No está en pantalla completa. Déjame. En estos momentos, ¿qué tienen en pantalla? Un archivo GB. Tienen en pantalla, Carpetas. Carpetas. no tienen en la pantalla una
Bueno, no me está resultando lo que yo quería. Después, Ahí quedó miro a ver. ampliada las carpetas, la pantalla de las carpetas, sí quedó ampliada. Por eso no está saliendo Como lo debía que de yo quedar en video. quería. Espera. Ahora le salió. Sí, espérate, que quiero probar algo. Ahora, ¿qué le sale? ¿No le sale pantalla web? Sí, profe, me apareció en YouTube. Mm. Bueno, de pronto no es el mismo que tenía ya, pero vamos a ver este. Luego me confirman si ahora sí les aparece mejor el video, ¿no? Está cargando. Correcto. Sí, señor, se ve. No. Profe, ¿ustedes escuchan? Pues yo no escucho, nada más veo la diapositiva que va corriendo. Yo tampoco estoy escuchando. Así en audio. Pero maestro, sin audio, así no entiendo yo nada de lo que están. ¿No escuchan? No, profesor, no Profe, se no se escucha escucha bien. nada. Solamente Sí, se no, repite normal. Bueno, entonces digamos que ese fue un intento fallido. Nuevamente tiene la diapositiva en pantalla. Sí, señor. Sí, Bueno, continúa la de carga eléctrica. Sí, yo quería compartir de esa manera, pero bueno, no se pudo. Entonces, lo primero, entre los conceptos básicos que tenemos que tener claro está el concepto de carga eléctrica, ¿verdad? La carga eléctrica es una propiedad de la materia responsable de producir las interacciones electrostáticas. O sea, en la actualidad no es claro qué es o por qué se origina dicha carga. Lo que sí se sabe es que la materia ordinaria se compone de átomos, que era lo que les quería mostrar en el video mucho mejor. Y estos a su vez se componen de otras partículas llamadas protones y electrones. Los primeros, los protones, se encuentran en lo que se denomina núcleo del átomo y los segundos en lo que se denomina la corteza girando en torno al núcleo. ¿Verdad? Que son los responsables de la interacción con otros átomos. Dado que se encuentran en la periferia, estos se fugan, o sea, se pierden o ingresan, se ganan con facilidad. ¿Sí? Ahí es donde se va produciendo la interacción. ¿Cierto? Los electrones, de ahí el nombre de electricidad viene de electrón. Entonces, al igual que existen dos tipos de electrización, ¿sí? Una es atractiva y otra repulsiva, también existen dos tipos de carga. Una carga positiva, una carga negativa. Los electrones poseen carga negativa
y 2 protones positivas. El valor de la carga, ¿sí? Usted está compartiendo una diapositiva, no se refleja. Quedó estático en el video que puse anterior que se llama carga eléctrica, pero no se ve a otra diapositiva que usted de pronto esté con. No te veo la diapositiva, ahorita le pregunté y me dijeron que sí. Es que se ve, es el video que usted inició y quedó por la mitad, lo de carga eléctrica. Bueno, espérate un momentico. Está como pausado, profe. Cálmate, cálmate, cálmate. Y ahora, Sigue, igual, sigue la misma imagen del video pausado. no entiendo por qué. Porque yo me salí de compartir. Yo me salí de compartir y le di compartir nuevamente. Entonces no veo por qué sigue el video. Vamos a ver cómo resolvemos ese problemita. Yo no tengo ese video aquí en mi pantalla. Profe, disculpe, métase a Google y se mete en la pestaña de YouTube, que se abrió el video y trata de salirse. Porque de pronto quedó estático por lo que se mete allí. Espérate, más bien cerré el navegador. Ahora sí, profe. Ahora sí, bien. Bien. Bien, ya les había hablado que, bueno, por lo menos me escucharon, ¿no? Sí me escucharon a mí. Sí, señor. Sí, lo de la carga eléctrica señor, ya me te lo escucharon. escucharon. Ya esto me lo escucharon. Y vamos porque existe una carga que los electrones, Positiva y negativa. su carga es negativa y los protones, carga es positiva, pero tienen el mismo valor. Lo que varía es el signo. El signo luego va a tener un significado cuando más adelante que veamos campos eléctricos, su significado cuando es entrando o saliendo ya en la parte gráfica. Entonces, el valor de la carga de un electrón y un protón solamente difiere en el signo. Su valor en valor absoluto es el mismo. Y eso también nos dice que la carga es cuantificada. Es decir, la carga es un múltiplo de la carga del electrón. ¿Cierto? Entre las propiedades de la carga eléctrica tenemos que, como la materia se compone de protones y electrones, bueno, tiene otras partículas, pero son las que nos interesan a nosotros. Y su carga es E, se simboliza E, la carga de electrón. Podemos deducir que la carga eléctrica es una magnitud cuantizada, lo que les decía ahorita. O lo que es lo mismo, la carga eléctrica de cualquier cuerpo es siempre un múltiplo del valor de E. ¿Sí? No es 1,5, no es un valor arbitrario. Segundo, en cualquier caso, la carga eléctrica de un cuerpo se dice que es negativa cuando tiene más electrones que protones. Ojo, la carga del cuerpo. Estamos hablando del cuerpo. Negativa cuando tiene más electrones que protones. Positiva cuando tiene menos electrones que protones. Y neutra cuando tiene igual cantidad de electrones y protones. ¿Sí? Ojo, no confundir las cargas. Cargas solamente hay dos, positiva o negativa. El cuerpo, un cuerpo estará cargado negativo, positivo o neutro. ¿Estamos? Sí, señor. Tres. En cualquier fenómeno físico, la carga del sistema
la carga del sistema que estemos estudiando es idéntica antes y después de que ocurra el fenómeno. Sí, estamos hablando de sistemas cerrados, donde no hay fuga, pérdida por ningún contexto. La carga ni se crea ni se destruye, ya que su valor permanece constante. No sé si recuerdan ustedes, por ejemplo, en su bachillerato o ahorita en la física mecánica, le dijeron también el teorema de la energía, ¿no? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Verdad? Es el mismo concepto aquí con la carga. Cuarta característica, las cargas pueden circular libremente por la superficie de determinados cuerpos. Aquellos que permiten dicho movimiento reciben el nombre de conductores. Y aquellos que no lo permiten se denominan aislantes. A ver, ¿quién me da un ejemplo de un material conductor? Los El cables de cobre. la energía. El cobre es un material conductor. Imán. El oro, profe. En general los metales y agua y eso, ¿verdad? Bueno, el agua pura, el agua químicamente pura destilada es No es aislante. conductora. Exacto, es aislante, no es conductora. El agua de mar, de río que consumimos, como contiene sales minerales y estas cuestiones, ya ahí sí es conductora. ¿Y quién me da un ejemplo de aislantes? Caucho. Madera. Madera La seca. madera, caucho, la madera especificamos, la madera seca. Plástico. Seca, la madera seca. Bien. Quinto, la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas, tal y como establece la ley de Coulomb, que veremos más adelante, depende del inverso del cuadrado de la distancia que los separa. Cuando dice el inverso, quiere decir que en la ecuación va a estar como un denominador. Bueno, entonces, como ya ustedes bien me dijeron ahorita de los conductores, me dieron ejemplos. Ya dijimos que son materiales que permiten el movimiento libre de electrones, por lo que se utilizan para crear circuitos eléctricos. ¿Verdad? Todos los materiales o elementos que permiten que a través de ellos fluya la corriente o cargas eléctricas de movimiento se conocen como conductores. Y para que los electrones se desplacen por los materiales debe estar conectado a una fuente de tensión. ¿Verdad? Ahí la imagen nos muestra el alma conductora, ¿verdad? Que es el metal, ya sea cobre, oro u otro material, ¿verdad? Para que no entren en corto, ¿cierto? Ellos están recubiertos de un material aislante y hoy día vienen con otro material, una cubierta protectora. Sí, en un tiempo casi siempre venían separados, venían sueltos, ahora vienen pues cubiertos por otro material que también es aislante. ¿Verdad? Entre los conductores tenemos los metales, ya dijimos, las soluciones salinas y los ácidos. De los metales más usados están el cobre, ¿verdad? El oro, la plata, el aluminio, el hierro. El cobre es el más común por ser relativamente económico, aunque en un tiempo, no sé cómo están los precios ahora, se había disparado y por eso fue que empezaron los robos del cableado eléctrico y el robo de las líneas de teléfono, porque se había disparado, sobre todo en el mercado negro, el valor del cobre. ¿Verdad? Y entonces ya las líneas de alta tensión y de mediana tensión ya no son de cobre porque pues se incurría en mucho gasto. El oro y la plata son los mejores conductores, pero pues representa obviamente un alto costo utilizarlos para tal fin.
¿verdad? Los aislantes, ya dijimos, son materiales que no permiten a los electrones circular libremente, por lo que hacen imposible, más bien no imposible, porque eso depende también del voltaje, dificultan el flujo de la corriente eléctrica. Los aislantes se utilizan para cubrir un elemento conductor de electricidad y así puede resistir el paso de la corriente a través del elemento que alberga y mantenerlo en su desplazamiento. Ya ustedes me dieron varios ejemplos. Y en la vida cotidiana es más común, como vemos en las imágenes, ¿verdad? Las cintas aislantes que algunos llamamos butapercha. Pues ya sabemos que los aislantes pues protegen los circuitos, ¿no? Algunos materiales aislantes tenemos el vidrio, la cerámica, el plástico, la mica, la goma, el papel, la madera, no me dijeron, la madera seca, entre otros. Existen aislantes naturales como el aire seco, el aceite mineral y aislantes artificiales como baquelita, el cloruro de polivinilo o el poliéster. Ejemplos específicos ya ustedes me dijeron: caucho, madera, plástico, vidrio, corcho, etcétera. Hasta ahí, preguntas, dudas, aportes. Yo tengo una. ¿Hasta qué punto cambiar? Sí, estoy escuchando. A ver, todos cerramos el Una micrófono cama. y únicamente la persona que esté hablando es la que tiene el micrófono abierto. Repita, que no te escucho, por favor. Con Albeiro Morante. Dígame. ¿Hasta qué punto cambiar de un material que es mejor aislante a otro que sea de menos resistencia o menos conductividad afecte el funcionamiento de una maquinaria? Digamos, cambiar el cobre por aluminio, por ejemplo. Un cable de Pero aluminio. no me estás hablando de aislante, me estás hablando de conductor. No, de conductor. No, la pregunta. No, yo te había entendido cambiar de material aislante. Pero No, me refiero solamente de cambiar un material conductor. ¿Hasta qué punto afecte el funcionamiento de un motor o cualquier maquinaria? Bueno, espérate que estoy pensando cómo te planteo la respuesta. Desde mi perspectiva académica, docente, no práctica, ¿sí? Teóricamente la diferencia está en la pérdida de energía en forma de calor. ¿Ya? Que no se optimizaría, no se aprovecharía de la mejor manera ese recurso. ¿Sí me doy a entender? Entendería que puede calentar más un cable de aluminio que uno de cobre. Claro, te va a calentar más. Y Entonces no va a ser riesgoso. claro, dependiendo, sí, tocará de pronto tener Dependiendo del uso que más le vaya- ventilación, más refrigeración, de pronto el uso Sí. de pronto no puede ser muy prolongado. Estos serían los efectos correctos. Sí, es que muchas veces debido a eso se pueden enfrentar algunos accidentes porque hacen empalmes o reparaciones que dicen provisionales y se quedan definitivas. Mientras siempre. Sí, Mientras siempre, problemita de mientras siempre. eso, gracias, profe. ¿Algo más? Si no hay más, continuamos. Hay otros materiales llamados los semiconductores. ¿Cierto? Que son materiales que pueden presentar propiedades eléctricas de los conductores o de los aislantes, dependiendo de la característica del contexto donde se encuentren. ¿Verdad? El campo eléctrico o magnético, la radiación, la presión y la temperatura del ambiente son factores que determinan el comportamiento de los semiconductores. Estos materiales contienen 4 electrones en su último nivel y se utilizan principalmente como elementos en los circuitos electrónicos. Ahí vemos en las imágenes
¿verdad? Que son cada vez que desarmamos el celular, un televisor, una radio, eso lo vemos ahí en las placas. Correcto, Margaret dice, o sea que en poco tiempo puede provocar un recalentamiento o un incendio. Sí, es correcto, la pregunta anterior es correcto. La característica de los semiconductores, la principal, la que nos interesa, es que dejan pasar la corriente eléctrica en un solo sentido y lo impiden en el sentido contrario. ¿Cierto? En uno de los trabajos, hago un paréntesis acá, se les pide que realicen un símil entre la corriente de circuito eléctrico y circuito hidráulico. Cuando me piden un símil, me están diciendo que yo establezca las similitudes, los parecidos, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, un semiconductor, casi nunca, en los trabajos que he puesto, nunca me han hablado de semiconductor, me hablan es de la resistencia y me hablan de los conductores, del cableado y de eso. Pero, por ejemplo, aquí cuando me dice que un semiconductor deja pasar la corriente eléctrica en un solo sentido y le impide en el sentido contrario, ¿quién hace eso en un circuito hidráulico? O sea, en el circuito del agua, ¿qué hace eso? Una llave de paso. Un cheque. Una válvula cheque. El cheque, la válvula cheque. Porque es que la llave de paso, mi amigo, usted tiene que estar abriendo y cerrando, ¿verdad? Si usted la tiene abierta, el agua se puede devolver. El agua se puede devolver. Se asemeja mucho a un transistor, y un transistor es un dispositivo semiconductor. Pero bueno, ahí la facilita. El cheque, ¿por qué? Porque el cheque permite que el agua pase y cuando se va a regresar se cierra, ¿verdad? Evitando el retorno. Entonces, ahí, por ejemplo, ese es un símil. Ese es un símil de un componente del circuito eléctrico con un componente del circuito hidráulico. Bueno, es uno de los materiales más utilizados, sabemos que es el silicio. Avanzamos. Bien. Vamos a hablar un poco aquí de la ley de Coulomb. Es bueno que ustedes tienen que complementar lo que trabajamos acá, ¿no? Tienen que complementarlo. Lo ve. Me gustaría hacer un aporte, pues dar como una opinión que concluyo de la explicación del cheque. Es que es un ejemplo como figurativamente, como pasa el agua por la tubería y el cheque no deja que se devuelva, es como fluyen los electrones por el cableado y no se devuelven. Más o menos sería como en forma figurativa. Ese es el símil de lo que hace el semiconductor. Sí, señor. Eso es lo que quería aportar. Sí, señor. Gracias. Ok. Bueno, Charles Coulomb nos plantea los siguientes puntos, ¿sí? Luego de unas investigaciones hechas por él. Nos dice: los cuerpos cargados sufren una fuerza de atracción o repulsión al aproximarse, ¿verdad? Como cuando hemos jugado con imanes, pero allá es magnetismo, pero es algo parecido, ¿verdad? Que cuando cogemos imanes y ponemos polos opuestos, ellos se atraen, se pegan, pero polos iguales sentimos esta fuerza de repulsión. El valor de dicha fuerza es proporcional al producto del valor de sus cargas. Proporcional significa que a medida que ese producto aumenta, la fuerza también se incrementa.
Cuando se dice proporcional, nos está diciendo que sea lineal. No sabemos en qué proporción. Sino que al aumentar el producto, pues también aumenta la fuerza. La fuerza es de atracción si las cargas son de signos opuestos y de repulsión si son del mismo signo. También nos dice que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de distancia que los separa. Inversamente proporcional quiere decir que a medida que la distancia aumenta entre las cargas, la fuerza disminuye. Y viceversa, a medida que esa distancia disminuye, la fuerza se incrementa. Pero no sabemos en qué proporción. Por eso luego se va a introducir una constante. Estas conclusiones constituyen lo que se conoce hoy en día como la ley de Coulomb. ¿Cierto? La imagen de la izquierda nos muestra que fuerzas del mismo signo se repelen, ambas positivas se repelen, y de signos opuestos se atraen. Y en la imagen de la derecha vemos la expresión matemática de la ley de Coulomb. ¿Verdad? Aquí tenemos la representación de dos cargas. Ustedes están viendo el mouse cuando yo muevo el cursor, ¿cierto? Perdón, el mouse no, el cursor. Sí, profe. Bueno, entonces aquí vemos una carga 1, una carga 2. El hecho de que estas flechitas estén hacia afuera, lo único que me está diciendo es que son dos cargas del mismo signo. ¿Sí? Pero eso no incide en la fórmula, sino cuando vayan a aplicar la fórmula. Y esas dos cargas están separadas a una distancia d. Entonces nos dice que la fuerza es igual a K, que K es una constante de proporcionalidad llamada constante de Coulomb, por el producto de las dos cargas sobre el cuadrado de la distancia que las separa. Ahí está la formulita, ¿verdad? Esa constante tiene un valor aproximado, que es con el que vamos a trabajar los ejercicios, de 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre columbios cuadrados. ¿Verdad? Esas son las unidades del Sistema Internacional de Medida. Veamos este ejemplo. Si queremos calcular la fuerza eléctrica que ejerce el electrón y el protón de un átomo de hidrógeno, sabemos que la distancia que los separa es de 0,053 nanómetros. Esta n minúscula quiere decir nano. Nano es 10 a la menos 9. La carga de un electrón es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 columbios, y la del protón es de 1,6 por 10 a la menos 19 columbios. Ahí tenemos los datos que debemos organizar a un ladito. Es bueno reforzarla con una gráfica. Escribimos la fórmula. Bien, en este caso, están usando valor absoluto para el producto de las dos cargas. Eso no es una obligación. No es una obligación, pero usted lo puede hacer, pero debe saber interpretar el resultado. O sea, si la fuerza es atractiva o repulsiva. En este caso, todavía no he dicho el resto, como está en valor absoluto del producto, pues ella va a dar positiva. Sin embargo, sabemos que la fuerza es atractiva. ¿Por qué? Porque las cargas son de signos opuestos, ¿verdad? Si no utilizáramos el valor absoluto, la fuerza daría negativa. Sí, pero ese negativo, repito, el significado es que es atractiva. Que la fuerza es atractiva. Bien. Al reemplazar los valores, ¿verdad? Acá vemos el valor de la constante que ya se dijo anteriormente. ¿Por qué aparece una sola carga elevada al cuadrado? Porque es que las dos cargas son iguales. La carga del electrón y el protón son iguales. Como cuando en álgebra le decían x por x y usted contestaba x al cuadrado. Bueno, aquí es lo mismo. Q sub 1 por Q sub 2 da Q al cuadrado. Ya, es simplemente por eso que aparece aquí al cuadrado.
se reemplaza la distancia. Y pues usted sabe hacer las operaciones, ¿no? Primero resuelve las potencias, después los productos y después el cociente. Tengan en cuenta siempre que deben usar las unidades fundamentales, ¿no? Mire que en el texto dice 0,053 nanómetros. Pero al reemplazar, pues obviamente usted no va a sustituir nanómetros, debe sustituir en metros. Hace la conversión. Un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. ¿Estamos? ¿Estamos? Conténtenme para saber que tenemos audio. Sí, señor. Sí, señor. Sí, porque a Pues ahí veces... vamos siguiendo la idea en el punto que vamos, que descifrar más eso. Demasiado más. Hay que desarrollarlo, pues. Sí, sí, bueno, primero siempre le estoy preguntando por qué, porque me ha sucedido que de internet me saca, no me doy cuenta y he durado media hora, 1 hora hablando solo. Y otra recomendación es que estos ejemplos usted después los retome y los hace usted mismo, paso a paso, sin volarse ningún procedimiento y compara. ¿Verdad? Y si no le da, pues ahí tenemos tendremos más adelante el foro de inquietudes para que me hagan cualquier consulta. Sí, señor, gracias. Bueno, veamos otro ejemplo. Nos dice, calcule la distancia necesaria entre dos cargas de menos 25 nanocolumbios y menos 75 nanocolumbios para mantener una fuerza de repulsión de 0,02 newton. ¿Cierto? Bueno, en este caso, el asunto es despejar. El asunto es despejar. Aquí, en este ejemplo, el despeje está hecho de una manera directa. Ustedes no deben hacerme eso. Ustedes tienen que hacerme los procedimientos. Porque la manera en que el estudiante demuestra al profesor que está dominando el tema es mostrando todos los pasos. ¿Verdad? Cuando usted se vuela 2 pasos, hoy día el mensaje que le envía a usted el docente es: así lo encontré en internet. Ese es el mensaje que envía. Entonces, ¿cómo llegamos a ese despeje? Facilísimo. Vamos a despejar a distancia, que en este caso está con una R. Pues esa R cuadrada que está aquí está dividiendo. ¿Cómo pasa para el lado izquierdo? A multiplicar, ¿cierto? A multiplicar a la fuerza. Luego la fuerza que va a estar multiplicando a la distancia va a pasar a dividir. Y nos va a quedar R cuadrado igual a K por Q 1 por Q 2 sobre la fuerza, R cuadrado. ¿Y cómo quitamos el exponente? Pues la operación contraria a la potenciación es la radicación. Como es un exponente 2, pasa como raíz cuadrada. ¿Verdad? Este es el paso a paso para llegar a esta expresión. Y cuando ya tenemos el despeje, pues ya lo que viene es pura aritmética. Es reemplazar los valores que me dieron y tirar calculadora. Y realizar la operación. ¿Estamos? Sí, señor. Aquí me dice que alguien no escucha bien, que estoy entrecortado. Eso generalmente es problema de la persona que recibe la señal. Bueno, de la persona no, de la conexión. Hablemos acá un poquito de campo eléctrico. Pues bueno, acá también tenía un video preparado, pero no nos resultó. El campo eléctrico, ¿cómo les digo?
Es fácil primero, aunque eso es tema de la parte final, que es el magnetismo. Pero es más fácil recordar eso. Ojo, apaguemos los micrófonos. Cuando usted, no sé si usted de niño, niña, jugaron con imanes y de pronto tenían un clavo y usted iba acercando el imán hasta que el imán atraía el clavo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el imán tiene una zona de acción de su fuerza magnética, que es lo que se llama ya campo magnético. Y cuando ya ese campo entró en interacción con el clavo, pues pudo atraerlo. O sea, el clavo ya sintió ese efecto de ese campo. Algo muy parecido o igual ocurre con las corrientes eléctricas y las cargas eléctricas. Las cargas también tienen una zona en la cual se puede sentir su efecto. Que no la percibimos nosotros es muy distinto. Sí, que nosotros no la podamos percibir ni ver es distinto a que no esté ahí. Y ellas se grafican con líneas rectas perpendiculares a la carga. Para una carga puntual positiva, las líneas de campo se grafican, se dibujan saliendo. Y cuando es negativa, entrando. Por eso, cuando tenemos un dipolo, o sea, dos cargas positivas, las líneas tienden a separarse. Sí, porque como signos iguales, recuerden que las fuerzas C son repulsivas. Entonces, la línea así nos muestra la parte B de la imagen, que las líneas no se juntan. Cuando tenemos dos cargas de signos diferentes, positivo o negativo, miren que ellas se juntan. Y siempre se grafican de la positiva a la negativa. Si las dos cargas son de la misma magnitud, pues ese campo es simétrico. Si no son de la misma magnitud, el campo pues ya no es simétrico. ¿Hasta ahí vamos? Bien, creo, ¿no? Sí, vamos entendiendo. Entonces formalizamos. El campo eléctrico es una cantidad vectorial. Recuerden que por vectorial quiere decir que para estar bien definido requiere magnitud, dirección y sentido. ¿Verdad? Que existe en todo punto del espacio. El campo eléctrico en una posición indica la fuerza que actuaría sobre una carga puntual positiva unitaria si estuviera en esa posición. La fórmula matemática básica la hacemos aquí, que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Y se mide en Newton sobre columbio. Pues ya esta tendrá otra expresión cuando usted reemplace la fórmula de la fuerza. Esta diapositiva recalca lo que ya les dije. Cuando la carga es positiva, las líneas se grafican saliendo de manera radial y en negativa se grafican entrando. Si tenemos varias cargas y nos piden hallar el campo de todas, pues es hallar el campo de cada una de las cargas, de cada una, y luego hacemos la suma vectorial. Es decir, cuando nos dice vectorial, quiere decir que tengamos en cuenta el signo del campo. Perdón. Aquí en esta expresión, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es la constante que vimos acá en la ley de Coulomb. Es esa misma K, es esa constante, 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Sumatoria, porque estamos hablando aquí de varios campos, de la carga de prueba sobre el cuadrado de la distancia. ¿Verdad? Que de donde me piden que calcule el campo. Esa distancia donde me piden que calcule el campo, la magnitud de él. Me la pueden pedir a 1 milímetro, a 1 metro,
Bueno. Y lo que indica es dirección. Y no indica una distancia específica, indica la dirección. Y es cuando hablamos de eje de coordenadas, es el eje X. Ok. Casi no veo el chat, pero yo he estado pendiente del chat. Bueno. Aquí hay un ejemplo sencillo que nos dice: si introducimos una carga eléctrica de 5 por 10 a la menos 6 columpios en un campo eléctrico que actúa con una fuerza de 0.04 newton, ¿con qué intensidad actúa el campo? Entonces, aquí no requiere gráfica, está todo clarito, simplemente aplicamos la fórmula que campo eléctrico es igual a fuerza sobre la carga, ¿cierto? Y sustituimos la fuerza que es 0.04 newton sobre los 5 por 10 a la menos 6 columpios, dividimos y nos da 8.000 newton columpios. Y ahí tienen una dirección, una página donde pueden complementar la información. ¿Seguimos? Sí, señor. Veamos este ejercicio. Nos dice: hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire entre dos cargas puntuales de 20 por 10 a la menos 8 columpios y menos 5 por 10 a la menos 8 columpios. Distantes 10 centímetros. Bueno, esa es la parte que voy a explicar. Lo otro usted puede complementarlo después. Luego dice que haga lo mismo, pero se reemplazan los valores de la carga y los signos sobre todo. Entonces miren que se hace la gráfica. ¿Sí? Aquí este círculo indica la carga 1, ahí está el signo más. Este otro la carga 2, ahí está el signo menos. Separadas una distancia, nos ubicamos en el centro. Entonces miren, ¿por qué el campo 1 que está con rojo se grafica hacia la derecha? Porque ese es el campo 1 con respecto a la carga 1. Como la carga es positiva, el campo se grafica saliendo. ¿Y por qué el campo 2 va en la misma dirección? Porque este es el campo con respecto a la carga 1 y como ella es negativa, se grafica entrando. ¿Sí? ¿Y por qué la flecha del campo 1 es más larga que la del campo 2? Ah, porque es que la carga 1, miren, es de 20 por 10 a la menos 8, mientras que la otra es de 5. Es decir, es menor. Como la carga 1 es mayor, obviamente su campo va a ser mayor y la flechita debe representar eso. Ahí sería lo que comentó ahora, que es inversamente proporcional a la fuerza que la le está distancia que ejerciendo. los separa. No, bueno, eso es en cuanto a fuerza, sí, a la distancia. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, miren. Epa. Datos. Así es que me gusta y es como debe resolverse los ejercicios, ¿no? Que ahí está la gráfica, se organizan los datos. Se organizan datos, carga 1, 20 por 10 a la menos 8 columpios. Carga 2, menos 5 por 10 a la menos 8. La distancia 1, 0,05 metros y la distancia 2 también es 0,05 metros. ¿Por qué? Porque como ellas distan 10 centímetros, nos estamos ubicando aquí en la mitad, ¿cierto? Porque así nos dice ya entre dos cargas. Bien, hallamos el campo 1, el campo con respecto a la carga 1. La formulita K por Q sub 1 sobre el cuadrado de distancia que los separa o que se ubica. Reemplazamos. A mí me gusta que todo el tiempo estén escribiendo las unidades de medida, ¿no? 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre columpio cuadrado. El valor de la carga, ¿sí? El valor de la distancia.
Ya ustedes saben multiplicar, dividir. ¿Sí? Ustedes luego con su calculadora verifican los valores. Y eso nos da 720.000 Newton columbio. El campo 1. Para el campo 2 es la misma fórmula, pero con la carga 2. Recuerden que la carga 2 es negativa. Por eso nos da menos 180.000 Newton columbio. Ahora, bien, ese es el campo de la carga 1 y la carga 2. Pero ¿cuál es el campo en sí? Bueno, el campo en sí va a ser la suma de ellos dos. ¿Sí? La suma de ellos dos. La suma vectorial. Miren, ¿por qué dice vectorial? Si usted no tiene en cuenta el carácter vectorial, usted puede fácilmente me decía 720.000 menos 180.000, ¿cierto? Es decir, hacia una recta. Pero resulta que dos vectores van en la misma dirección y sentido. Ojo, dirección es la línea que une las cargas. Aquí el sentido es que ambos van a la derecha. Y como ambos van en el mismo sentido, pues deben sumarse, no restarse. Por eso es que está expresado en valor absoluto. El valor absoluto del campo 1 más el valor absoluto del campo 2. Pero la interpretación, más que todo, es esa, que como ellas van en el mismo sentido, pues hay que hacer la suma algebraica. Y por lo tanto el campo es de 900.000 Newton. Y va hacia la derecha. ¿Estamos? Sí, señor. Dice, haga lo mismo considerando que se reemplaza la carga de menos 5 por 10 a la menos 8, o sea, la segunda carga, por una carga de 5 por 10 a la menos 8. Es decir, miren que tiene la misma magnitud, pero cambió el signo. ¿Qué significa? Que ahora ese campo 2 no se va a graficar hacia la derecha, sino hacia la izquierda. O sea, me va a dar la misma magnitud, pero positiva. El campo 2 me va a dar ahora 180.000 positivo. Y como van a estar en sentidos opuestos, pues debe restarse. ¿Verdad? Aquí vemos la gráfica de la parte 2. ¿Verdad? El campo 1 va a la derecha porque va saliendo de la carga 1 y el campo 2 va hacia la izquierda porque es saliente de la carga 2. Como dijimos, los valores no han cambiado, cambió fue el signo en la segunda, me va a dar 180.000. Pero repito, como están en sentidos contrarios, al hallar el campo total, pues debo restar el campo 1, que va hacia la derecha, que es la parte positiva, referencial, menos el campo 2 porque va hacia la izquierda. Y en este caso nos va a decir que el campo en este punto es de 540.000 Newton columbio. ¿Captamos la idea? Sí, señor. Estoy pendiente de que finalicemos antes de las 4 porque a las 4 debo estar con otro grupo, entonces ahí tengo que salirme para volver a entrar. Bueno, también aprovecho aquí por un chat que estoy viendo que recuerden que las clases se graban y luego cuando ya tenga el curso activado les compartiré el video de la clase. Bueno, antes de pasar a la siguiente material, hablemos un poquito de los trabajos. Un poquito de trabajo porque la mayoría de los estudiantes no leen las indicaciones que el profesor les da. No las leen. En los trabajos
sobre todo en el primero, pero en todo, hay unas indicaciones que dice que el informe de su trabajo debe tener hoja de presentación, introducción, objetivo. El desarrollo, que no es escribir desarrollo, es pues ya el cuerpo de trabajo en sí, contestar todo lo que se le pide, ¿no? Conclusiones y la reseña bibliográfica. ¿Verdad? Un solo archivo, preferiblemente en formato PDF. Y usted cuando lo convierta a PDF, que no necesita un convertidor, el mismo Word tiene esta opción cuando usted lo guarda, se vuelve y lo abre y revisa que no se haya desconfigurado y revisa que se vea bien. Así debe presentarme los trabajos. Debe tener apoyo gráfico. Si usted me está hablando de cargas, pues debe haber una imagen que represente una carga. Si usted me está hablando de un avión, pues una imagen que respalde ese avión. Cuando les hablo de introducción, no es que usted va a tomar la introducción de un libro de electricidad y magnetismo y la copió y la pegó o la transcribió. No. Porque no es una introducción a la asignatura, es la introducción al informe que usted me envía. ¿Sí? En una introducción usted no va a dar definiciones, no va a dar ejemplos. Usted lo que me va a decir a mí en un párrafo qué voy a encontrar yo en ese trabajo. ¿Verdad? Es decir, que la introducción usted no la puede hacer si no ha hecho el trabajo. Porque no sabe qué hay ahí. Cuando usted ya terminó el trabajo, es que usted hace una breve reseña de en qué consiste y va en ese orden, ¿no? Va después de la hoja de presentación. La conclusión tampoco es repetirme el contenido. Tampoco es, por ejemplo, en el trabajo 1, no es conclusión repetirme las características de la carga o las propiedades de la materia, no. Es con sus palabras que le dejó el trabajo. Si no encuentra qué escribir, repase los objetivos que usted planteó y trate de contestar esos objetivos. Y de reseña bibliográfica, la llamo reseña y no bibliografía, porque bibliografía hace referencias a texto escrito, la webgrafía a las páginas web consultadas. En cambio, la reseña bibliográfica yo la veo es como algo que agrupa todas las fuentes de información que usted haya consultado. Si usted consultó un libro, pues ahí me escribe los datos del texto. Si usted consultó una página web, no me escriba el nombre del portal. Copia y pega la página web. Y después de agregar en qué fecha fue consultada. Usted no puede escribirme Wikipedia. No, eso no es webgrafía. Porque si yo voy a revisar y de pronto yo veo que usted tiene un concepto que no conozco, extraño, yo antes de ir a calificarle, yo puedo revisar esa página web que usted consultó, ¿sí? A ver cuál es su velocidad, a ver si fue que otro lo indujo a usted de error. Y si usted me escribe a mi Wikipedia, ¿dónde consigo yo de información? Desde donde usted obtuvo de información, copia y pega ese enlace completito. Y todo eso completo, repito, es el informe que usted me va a enviar. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a eso? Está clara los puntos que nos exponen. Bueno, regálenme un momentico ahí de activación de la cámara para tomar la evidencia de la clase. Y por lo menos de pronto me lo tropiezo por la calle y digo, esta cara me es familiar. Bueno, muchas gracias. Ya pueden otra vez pasar al anonimato.
Al anonimato. Me quitó las palabras de la boca, profe. Bueno, algo más, si no, para pasar a la siguiente diapositiva. Profe, ¿usted no tiene monitor o un grupo de WhatsApp o solo se le puede escribir por correo institucional? Bueno, monitor yo la verdad que casi nunca lo he utilizado. A veces me dicen, profe, yo soy monitor. Bueno, listo. Continúe usted. Pocas veces he estado en grupos de WhatsApp de curso, que no los creo yo, lo crean ustedes, sí, listo, me pueden meter. Pero es que la comunicación debe ser por los medios que nos da la universidad. La comunicación debe ser, uno, por el foro de inquietudes. Dos, correo institucional. ¿Por qué? ¿Por qué es importante este protocolo? Porque si usted digamos, me está haciendo un reclamo por una nota de un trabajo, de un examen, ¿verdad? Y usted siente que yo como profesor no le estoy dando el debido proceso a su requerimiento y no estoy atendiendo su inquietud, usted obviamente va a quejarse a la universidad, ¿cierto? Va a quejarse con su coordinador, va a quejarse con el coordinador y si no con el director de idea, del creo, perdón. ¿Y qué van a hacer ellos? Ellos van a revisar la trazabilidad, van a ingresar al curso y van a buscar la comunicación oficial. Van a buscar en el correo institucional, van a buscar, porque ellos como institución tienen acceso a mi correo institucional, van a ingresar al curso y van a ver los mensajes que nos intercambiamos. Lo que ustedes les mande a ellos por otro medio no es válido como evidencia. Las comunicaciones por WhatsApp, correo personal, llamada, no son válidas como evidencia. Yo estoy pendiente del correo institucional, yo estoy pendiente del foro de inquietudes, yo estoy pendiente de eso. De pronto, un domingo no reviso, domingo, lunes festivo, pero de lunes a sábado yo estoy revisando. ¿Está claro? Sí, profe, puede regalar su correo institucional para... Cuando tú, bueno, sí, te lo voy a escribir ahorita, pero cuando tú tienes ya el curso activado y vas al correo del curso que es por mensaje, ahí escribes mi nombre y ahí te va a salir el correo automáticamente. En el correo institucional aparece como archivo los correos de todos los que estamos en la universidad. Después que te sepas el nombre y apellido, ya lo coloqué en el chat. Muchas gracias, profe. Siempre a la orden. Muy amable. ¿Qué más les digo? Usualmente son 4 encuentros sincrónicos, ¿cierto? Pero yo tengo el material preparado y organizado para trabajarlo en 3 sesiones. Y la última sesión lo que hacemos es confrontar notas. Pero eso, ¿por qué? Porque casi siempre he empezado las clases en la segunda semana. Es decir, que la última tutoría coincide con la semana 8, que ya no es tiempo para desarrollar material. En este caso, sí nos da tiempo de utilizar las 4 sesiones. Pero como se vaya desarrollando, de pronto en las 3 primeras ya desarrollamos y la última la tenemos para pues, reforzar cualquier cosita. ¿Algo más antes de pasar a la siguiente diapositiva? Profe, qué pena. Buenas tardes. Profe, con respecto a los trabajos, o sea, mire, nosotros vamos a dar teoría, ¿cierto? Con respecto al primer trabajo, me imagino que es teoría.
Usted va a colocar ejercicio No, o los cómo. trabajos tienen las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Tienen componente teórico y tienen también problemas para resolver. Y los problemas los tenemos que realizar en computadora como uno quiera. O usted exige como tal un documento. Lo que yo te exijo es que me muestres todos los pasos, que no te me brinques pasos. Ya tú verás, si lo haces en computador bien redactado, o sea, por ejemplo, tú trabajas en Word, utilizas el editor de ecuaciones de Word para que no me estés escribiendo las fracciones desordenadas. ¿Ya? O las fórmulas de las ecuaciones con un desorden. No, Word tiene un editor de ecuaciones fácil de manejar. Tú le das insertar, te vas a la parte derecha, al final le dice insertar nueva ecuación y ahí tiene un editor de ecuaciones donde tienes tú fracciones, exponentes, radicales, logaritmos, todo lo que necesitas para las fórmulas. O tú puedes hacer la mano, ¿verdad? Hacer la mano, escanearla o una foto y la insertas donde va en el orden que va en el trabajo. Eso también es válido. Lo que no es válido es que tú me estés enviando la teoría en un archivo y los problemas en otro archivo. No, los trabajos se ven en un solo archivo. Ok. ¿Contesta Muchas esto la gracias. pregunta? Ok. Sí, señor. Gracias. Se me pasaba a decirles que los trabajos los pueden hacer en grupos. En grupos de 4 hasta 4 estudiantes. Pueden ser 2, pueden ser 3, lo pueden hacer individual. Y el envío, un solo envío por cada grupo. Un solo envío por grupo. Para eso esta hoja de presentación donde usted me va a escribir bien clarito los nombres y apellidos de cada uno. Que yo después, cuando yo califique el trabajo, a cada uno le reporto la nota ya para que le salga reflejada en su curso. Lo único es que los comentarios pues le llegan a la persona que me lo envió y esa persona debe compartir. Cuando usted trabaja en grupo, la persona que envía el trabajo, envíelo con copia a los compañeros. Para que cada quien tenga como ese respaldo. Y revisen bien la hoja de presentación. Que no me vengan con que, profe, es que Lauri estaba conmigo y a mí se me pasó a anotarla. ¿Y por qué si Lauri también debió revisar el trabajo antes de ser enviado y debió darse cuenta que su nombre no estaba ahí? ¿Sí? Entonces, en esos trabajos colaborativos deben estar muy pendientes, deben revisarlos todos antes de su envío. Claro, como el agua. ¿Quién me está pidiendo la mano por aquí? ¿Está pidiendo la palabra? Sí, dime. Profe, una pregunta, los grupos para hacer los trabajos son de cuánto? Máximo 4 estudiantes. No le escuché, profe. De máximo 4 estudiantes, 4 integrantes por grupo, máximo. Pueden ser 3, pueden ser 2 o pueden ser individuales. Gracias. A la orden. ¿Alguna otra cosita antes de pasar al siguiente? Profe, una pregunta. ¿Todos los trabajos van a ser grupales o hay algunos que van a ser individuales? Esa es opción de ustedes. Ah, ok. Entiendo, puede ser, eso lo deciden ustedes. Si tú lo quieres hacer individual, si lo quieres hacer en grupo. Si tienes un grupo en el trabajo uno y en el otro trabajo quieres hacerlo con otro grupo, bien pueda, no tienen que ser lo mismo. Tienen esa libertad. Bueno.
A pesar de que yo puedo crear grupos aquí en la plataforma, prefiero no hacerlo. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, entonces vamos a pasar aquí. ¿Ya tienen la nueva diapositiva en pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito aquí de corriente y resistencia. Es bueno que complementen también con página web, con el contenido que van a encontrar en el curso, con videitos, con tutoriales en YouTube. ¿Quién me colabora leyendo esta diapositiva? ¿Qué es la corriente eléctrica? De forma general, la corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso, y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones o iones. Más concretamente, en los sólidos se mueven los electrones, en los líquidos los iones y en los gases los iones o electrones. Aunque esto es así, el caso más general de corriente eléctrica es el que se produce por el movimiento de los electrones dentro de un conductor. Así que suele reservarse este término para este caso en concreto. Bien. Entonces, es como un poquito más de lo que veníamos hablando, ¿cierto? Pero ya nos dice que esa carga de la que hablamos debe estar en movimiento, en flujo, ¿cierto? Para que hablemos ya de la corriente eléctrica. Que el movimiento son de electrones o de iones, según que estemos hablando de sólidos, líquidos o gases. Muchas gracias. ¿Cierto? Entonces la corriente eléctrica es el flujo de electrones entre dos puntos de un conductor que se encuentran a distintos potenciales, ¿cierto? Entonces aquí nos está mostrando la imagen de un conductor, ¿verdad? ¿Cómo se vería si estuviera pues a esa magnitud? Entonces, hay una diferencia de potencial, en este caso dice que B, esta V quiere decir diferencia potencial, también conocida como voltaje, ¿verdad? Que es mayor que la que se encuentra acá. ¿Cierto? Si usted tiene un tubo con agua nivelado, el agua no fluye. Porque están en el mismo nivel, ¿cierto? Pero si uno está más alto que el otro, pues ya empieza a fluir. Continuamos. ¿Quién colabora? Otra personita. Efectos de la corriente eléctrica. De forma general, la corriente eléctrica produce tres tipos de efectos. Efectos caloríficos, es cuando circula una corriente eléctrica por un conductor. Esta aumenta su temperatura. Este efecto es utilizado en estufas, hornillos, etc. Y por ejemplo, estamos viendo el efecto en una plancha. ¿Cómo aprovechamos ese calor? Seguimos. Efectos químicos. Si la corriente eléctrica circula por un conductor iónico, dicha corriente es capaz de producir un cambio químico en él. Este efecto es utilizado en la electrólisis, sí, que es la producción de hidrógeno y oxígeno con el agua. Seguimos. El paso de la corriente eléctrica a través de un conductor
crea un campo magnético similar al que produce un imán. Este efecto es el fundamento de motores eléctricos, dispositivos de televisión, radio, amperímetros, voltímetros, etcétera. Bien. No sé si ustedes alguna vez hicieron esta experiencia para algún día de la ciencia, la imagen que está a la izquierda, que es cómo construimos un electroimán casero. Y en la imagen de la derecha, pues vemos ya un uso industrial. Entonces, una corriente eléctrica puede inducir un campo magnético. Bien. Resistencia, ¿quién me colabora por acá? Cuando hablamos de resistencia eléctrica, podemos estar refiriéndonos a una magnitud que mide la dificultad con la que un conductor conduce la corriente o bien a un elemento de un circuito, una pieza física que forma parte del mismo. Bueno, muchas gracias. Cuando, por ejemplo, vamos por una autopista, por una vía 5G, 7G, los carros pues fluyen a buena velocidad, a buena vía. Pero cuando ya estamos, digamos, en vías internas, hay huecos, hay resaltos. Entonces, estos huecos, estos resaltos, vienen siendo como la resistencia, ¿cierto? Porque afectan esa movilidad, ¿verdad? Ese es como hay un símil. Con esta, ¿quién sigue, por favor? Para que me ayuden. Todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida. Esto es debido a que los portadores de carga, electrones o iones, se encuentran con ciertas dificultades para desplazarse dentro del material del que forman parte. Esta oposición se denomina resistencia eléctrica de un conductor. De forma experimental se puede demostrar que la resistencia eléctrica de un conductor depende de el material del que se está compuesto, la temperatura a la que se encuentra. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es su resistencia eléctrica. Su longitud. La resistencia aumenta proporcionalmente a la longitud del conductor. Y su sesión, sí, la resistencia disminuye proporcionalmente a la sección transversal del conductor. Bueno. Ok, entra bien. Cuando habla de sección, voy a regresarme a una imagen anterior. Cuando habla de sección se refiere a esta parte que les estoy marcando aquí con el cursor. Esta es la sección, ¿verdad? Este es un conductor, la longitud, pero la sección es esta. ¿Estamos? A eso es lo que hace referencia con la resistencia disminuye proporcionalmente a la sección transversal del computador. ¿Verdad? A menor sección, o sea, entre más delgado, más resistencia. Continuamos. Hasta matemáticamente. Yo sigo de ahí para adelante. Se denomina resistencia eléctrica de un conductor a la oposición que ofrece dicho conductor al paso de la corriente eléctrica matemáticamente. Matemáticamente, R de resistencia es igual a ρ, esa C de ρ, la letra griega ρ, que indica la resistividad del material. Este es propio de cada material. Hay unas tablitas para eso. Por la longitud del conductor sobre la sección, que generalmente es circular.
¿verdad? Entonces, cuando vayamos a buscar la sección, generalmente vamos a utilizar el área de un círculo, esa formulita. ¿Verdad? Y como es un área, pues se mide en metros cuadrados. Entonces, la resistencia se mide en ohmios, la resistividad en ohmios metros y la sección en metros cuadrados. Cuando hacemos el croquis de un circuito, se utilizan uno de estos dos símbolos para indicar resistencia. A mí me gusta más el de la izquierda, pero ambos son válidos. ¿Estamos? Entonces, un ejemplo nos dice, ¿qué longitud debe tener un hilo de carbono a 20 grados centígrados para ofrecer una resistencia de 20 ohmios si el hilo tiene un diámetro de 1 milímetro? Además, nos regalan la resistividad del carbono a menos 20 grados centígrados, que son 3.500 por 10 a la menos 8 ohmios metros. ¿Verdad? Entonces, primero organizamos los datos. Resistencia 20 ohmios. Diámetro, que es 1 milímetro. 1 milímetro son 10 a la menos 3 metros. El radio es la mitad del diámetro, ¿cierto? El radio es la mitad del diámetro, o sea, 0,5 por 10 a la menos 3 metros. Y la resistividad, nos la dieron, 3.500 por 10 a la menos 8 ohmios metros. Ahí organizamos los datos. Escribimos la fórmula que vamos a utilizar, que resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre la sección. Dado que el hilo tiene forma de cilindro, una sección del cilindro es una circunferencia, ya les expliqué por qué. Y el área de una circunferencia es pi r cuadrado. Entonces, a reemplazar en la fórmula tenemos que la resistencia es igual a la resistividad ρ por la longitud sobre pi r cuadrado. Despejando, recuerden pi r cuadrado que está dividiendo, pasa a multiplicar a la resistencia, por eso aparece resistencia por pi por r cuadrado, y la resistividad que está multiplicando pasa a dividir, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el despeje de la longitud. Y cuando ya tenemos eso, pues solamente reemplazamos datos y hacemos las operaciones indicadas. Recuerden que primero se resuelve la potencia, después el producto del numerador y luego se hace la división. ¿Estamos? Sí, está claro. Ok. ¿Avanzamos? Sí, profe, hasta el momento todo claro. Ok, 3:31, vamos bien, siquiera 15 minutos antes. Bueno, ¿quién me colabora aquí con la ley de Ohm? La ley de Ohm establece la relación entre la tensión y la corriente que circulan por una resistencia. Su fórmula más célebre es B igual a I R o I por R. Por. Aunque a estas alturas Parte, pausa. La V, recuerden que es voltaje o diferencia de potencial. La I es la intensidad de corriente, bueno, que más antiguo lo vas a decir, y la R es la resistencia. ¿Sí? Continúa, por favor. Aunque a estas alturas de tus estudios estoy seguro de que sabes despejar cada variable sin problema. Puedes ayudarte del triángulo anterior para obtener las magnitudes eléctricas implicadas. Hasta ahí, gracias. Hasta ahí, porque ya eso ya te lo dije. A ver, ¿por qué dice que se puede apoyar en el triángulo? Porque el triángulo está diciendo que voltaje es igual a I por
R. Pero también me está diciendo que I, la intensidad de corriente, es igual a voltaje sobre la resistencia. Que la resistencia es igual a voltaje sobre la intensidad de corriente. Entonces, este es lo que nos, la interpretación de este triangulito. Que no es más que el despeje que sabemos hacer. ¿Sabe qué recomendación les puedo dar? Lo que no sé es que el correo institucional me permita. De pronto pueden solicitar por el correo institucional también esta diapositiva. Y si él me permite por el peso del archivo, lo comprimo y miro a ver si se le puede enviar. Pero déjeme hacer la solicitud. Bueno. Hacer la solicitud porque en este momento no tengo sus correos. Ejemplo, una pila de 9.5 voltios, de imagen dice 1,5, pero bueno, simplemente es una imagen representativa, no es literal. Se conecta mediante un cable de resistencia despreciable a una resistencia. A. ¿Cuál es la intensidad que circula por el circuito si la resistencia es de 20 ohmios? B. ¿Cuál debería ser la resistencia del conductor si por el circuito circula una intensidad de 1 ampero? Entonces, veamos. A. Datos. En ocasiones, esta V, que es diferencia potencial, en ocasiones se escribe como dice acá. B sub A menos B sub B, o con colocar una sola también es suficiente, ¿oyeron? Es lo mismo. Entonces nos dice que la diferencia potencial de 9,5 voltios, la resistencia es de 20 ohmios, y allá en el triangulito nos dice que la intensidad de corriente es igual a diferencia potencial sobre la resistencia. 9,5 voltios sobre 20 ohmios que nos da 0,475 amperios. Sencillo, ¿no? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. En el B nos piden la resistencia, ¿cierto? Entonces resistencia igual a diferencia de voltaje sobre la intensidad de corriente. 9,5 sobre 1 amper, lo que nos da el 9,5 ohmios. Sencillo, solamente es aplicar la ley de Ohm de acuerdo al triangulito ese. ¿Quién me colabora con esta? ¿Quién nos hace la lectura, por favor? En los circuitos eléctricos, la energía potencial eléctrica provoca el movimiento de cargas. Este movimiento las dota de energía cinética que posteriormente puede transformarse en energía mecánica para mover motores, energía lumínica para encender luces, etc. Ok, entonces, ¿cómo se transforma, verdad? De acuerdo a las necesidades que tengamos de ella. Continuamos. Sin embargo, una parte importante de la energía cinética de las cargas se reduce debido a los continuos choques que se producen en los átomos mientras las cargas circulan de un lado a otro, provocando que parte de esta energía se disipe en forma de calor. A este fenómeno se le denomina efecto Joule, en honor al físico británico James Joule, 1818 a 1889. Bueno, este no es el colombiano nuestro, este es James. El único que se llama James es James Rodríguez. Bueno, entonces, ¿cuál es el efecto Joule? Pues el calor que se produce por los continuos choques de los átomos, ¿no? Seguimos.
¿Quién me ayuda? Yo explico la fórmula después. Cualquier carga Q que se mueve a través de un conductor desde un punto A hasta otro punto B en el que existe una diferencia de potencial eléctrico entre dichos puntos lo hace debido a la acción de un campo eléctrico. Dicho campo realiza un trabajo eléctrico para desplazar dicha carga desde A hasta B. W de Ya, tal yo forma sigo, que... yo sigo. Entonces, ahí nos dice que el trabajo eléctrico, esa W quiere decir trabajo eléctrico para ir desde el punto A hasta el punto B. Eso es lo que está diciendo ahí. Él nos dice que el incremento en la diferencia potencial, este triangulito quiere decir eso, incremento, que es igual al potencial en el punto B menos el potencial en el punto A, es igual a menos el trabajo eléctrico para ir del punto A al punto B sobre la carga. O sea, en otra palabra, simplemente es menos el trabajo eléctrico sobre la carga. Si consideramos que la intensidad de corriente también se calcula como la carga que circula en unidad de tiempo, o sea, Q sobre T, pues la formulita de trabajo eléctrico también se podría expresar como la intensidad de corriente por el tiempo por la diferencia de potencial. Y el trabajo se mide en Joule. El trabajo eléctrico también se mide en Joule. Es poco común el kilowatt hora. Ya ha entrado en desuso. Bueno, ¿quién me colabora aquí con potencia eléctrica, por favor? Cuando hablamos del trabajo, comentamos que en ocasiones importa más la rapidez con la que se desarrolla un trabajo que el trabajo en sí mismo. Por esta razón, se emplea una nueva magnitud denominada potencia eléctrica. La potencia eléctrica se define como el trabajo eléctrico realizado por la unidad de tiempo. Gracias. Por eso nos dice la formulita P de potencia eléctrica igual a trabajo eléctrico, obviamente, en unidad de tiempo, sobre tiempo. ¿Y en qué se mide? En watt. ¿Cierto? Se mide en watt. Dos formas alternativas de esta expresión al sustituir es que la potencia eléctrica también se calcula como la intensidad de corriente por la diferencia potencial o como el cuadrado de la intensidad de corriente por la resistencia. Nos pregunta, ¿cuál es el trabajo eléctrico que realiza una carga fija de 3 microcoulombios sobre otra móvil de menos 3 microcoulombios que inicialmente se encuentran separadas 1.5 metros y posteriormente 2 metros? Organizamos los datos. Carga 1, 3 microcoulombios, que significa 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Carga 2, menos 3 microcoulombios, que significa menos 3 por 10 a la menos 6 coulombios. La distancia inicial es de 1,5 metros y la distancia final de 2 metros. Ya sabemos que la constante de 9 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado coulombio cuadrado. ¿Verdad? Y como el trabajo es igual a menos el incremento de energía potencial, es decir, la energía potencial inicial menos la final, lo que nos lleva a otra forma, que la energía también es igual, ya lo sabemos, del campo, es igual a K por Q sub 1, Q sub 2 sobre la distancia que nos separa. Entonces, con esta última formulita, pues solamente es reemplazar valores. Ahí les dejo para que analicen el reemplazo. Repito, no tiene sentido estar explicando los productos. Ustedes saben multiplicar y dividir. Me avisan cuando podamos avanzar.
¿Podemos avanzar? Sí, profe. Bueno, pues por último, una de las unidades de medida muy común también para la potencia es el caballo de fuerza. El caballo de fuerza es una unidad de potencia generalmente usada en los países anglosajones, si de habla inglesa, para referirse a la potencia que consumen los motores. Ojo, la potencia que consume el motor, sean eléctricos o de combustión. Y un caballo de fuerza equivale aproximadamente a 746 watts. Sí. Eso terminaría nuestra explicación del día de hoy. Lo que ahí hablamos de la semana 1, 2 y hasta 3 hemos abarcado temas. Comentarios, dudas, inquietudes. Profe, las actividades comienzan en sí cuando en las plataformas haya contenido o cómo. Bueno, por lo pronto usted va a tener sus apuntes. Por lo pronto usted me puede enviar un correo institucional y yo le envío este material que trabajamos hoy. Y claro, cuando el curso está habilitado, pues usted va a observar qué es lo que debe presentarme, ¿no? Y las fechas. Lo que procuren no dejar de todo para el final, porque eso es peligroso. Inclusive cuando ustedes me envíen, que me envían, ¿no?, el correo pidiéndome el material de apoyo, también pueden decirme, profe, envíenos el contenido del trabajo 1 para ir adelantando. También se lo puedo enviar por el correo para que vayan adelantando. Eso sí, no me lo envíen al correo personal, sino cuando el curso esté activado. Bueno, mis amigos y amigas, si no es más, ha sido un placer. Nos vemos en 15 días. Síganse cuidando. Bueno, profe, muchas Gracias, profe. Buenas tardes. Bueno, gracias, igualmente. Profe, Feliz tarde, profe, gracias. una preguntita. Usted nos colocó siempre sí, ya lo encontré, el correo. Sí, Porque claro. como todavía no tenemos la plataforma activa, entonces no podemos ver. Sí, ya se los escribí en el chat. ¿Ya lo viste? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, profe, que tenga Bueno, una feliz voy tarde. a Gracias. cerrar la sala. Muy bien, nos vemos la próxima.